¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal USR Lex con su compañero y amigo Jorge Sandoval Romero. En esta ocasión quiero hacer una reflexión de una figura jurídica muy interesante y poco tratada, como es la prescripción negativa. Debemos aprender a distinguir que la prescripción negativa es la liberación de las obligaciones y no confundirla, como hacen en la praxis, con la prescripción de mala fe. No. Hay dos clases de prescripciones: prescripción positiva y prescripción negativa. La prescripción positiva tiene dos vertientes, que es la de buena fe y la de mala fe, pero en esta ocasión no vamos a hablar de esa prescripción. Vamos a abocarnos única y exclusivamente a la prescripción negativa. Ustedes saben perfectamente que el transcurso del tiempo, ¿sí?, puede extinguir el cumplimiento de las obligaciones. Este transcurrir del tiempo permite que ya no se haga exigible el cumplimiento de una obligación contractual. Y en el caso del Estado de México tiene un término para mí muy específico y corto, como es el plazo de 5 años. Sin embargo, los demás códigos de la República Mexicana, el término general son 10 años. En materia mercantil también son 10 años. También hay sus excepciones, ¿no? De un año, 3 y 2, en materia de ciertas obligaciones que tengan que cumplirse, como el pago de hospedajes, como es el hecho de que no me cobres ciertas rentas en materia de arrendamiento. Tiene una prescripción de 3 años el no cobro de rentas, pero ahorita no vamos a hablar de estos casos excepcionales, vamos a hablar de términos genéricos o de la regla general. Esta prescripción negativa, como su nombre le indica, tiene que ver con una figura que pocos de ustedes manejan y que el Código Civil afortunadamente la rescata, como es las obligaciones naturales. ¿Qué son las obligaciones naturales? Porque, como ustedes saben, también existen obligaciones reales y personales, pero también de estas no vamos a hablar en este momento. Las obligaciones naturales son aquellas que cumple el individuo de manera voluntaria cuando sabe que tiene que cumplir con una obligación, sea crediticia o contractual. Me explico de otra manera. Vamos a suponer que una persona pide un préstamo a otra, un mutuo, de 10,000 pesos. Y esto estamos hablando del año 2010. Cuando lo hace, sí se firma un documento, se establece un pacto de intereses, porque es un mutuo con interés. Ya estamos en 2025. Sabemos que jurídicamente si esa persona quisiera hacer el cobro de ese mutuo con interés, el demandado le podría oponer válidamente la excepción de prescripción y ya no le podría exigir el cobro. Esa es en términos estrictos de derecho. Pero en un sentido lato, por ejemplo, si esta persona, de acuerdo al deber ser, tiene la conciencia de que debe esa cantidad, va con su acreedor y le paga. Esto es una obligación natural. Aquí estamos en presencia de una obligación natural que jurídicamente está extinta, pero que naturalmente se tiene que actualizar el pago por un deber ser. Esto es potestativo. Sabemos que cada uno de nosotros tiene sus principios y sus valores y cumple con sus obligaciones de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Pero esto nada más es como ejemplo de establecerles a ustedes cuándo es una obligación natural. Pero también vamos a ver el escenario. Vamos a suponer, en el mismo ejemplo que di, que esta persona a quien yo le debía 10,000 pesos en el año 2010 y que estamos en el 2025 y presenta su demanda, y vamos a suponer que yo controverto los hechos, pero no pongo la excepción de prescripción. El juez me tiene que condenar, aunque jurídicamente sepa que ya está prescrita la obligación. Entonces, vean ustedes los escenarios de una prescripción negativa. Siempre se tratará de obligaciones. No hay prescripción negativa sí hay prescripción negativa, perdón, sí hay prescripción negativa de obligaciones extracontractuales. Como ejemplo, podemos citar el daño moral. El daño moral que sufre una persona en sus sentimientos y afectos no pecuniarios, pero también deben estar actualizados. Por ejemplo, ya saben que el nuevo criterio de la 11ª época sacó de que no puede prescribir el daño moral o la responsabilidad civil por actos de naturaleza sexual en perjuicio de infantes.
esto no tiene ya prescripción. Entonces, debemos saber en forma casuística qué casos ya se está actualizando la prescripción de la obligación o del daño que se está causando. También por regla general sabemos que el daño moral prescribe al año, pero en este caso particular, como les dije hace un momento, el criterio de nuestra buena Suprema Corte, la anterior, no esta, estableció esta circunstancia de excepción que es imprescriptible cuando hay abuso sexual de infantes, es imprescriptible. Entonces, bueno, siguiendo con nuestra temática de la prescripción negativa, estamos en presencia de extinción de obligaciones principalmente contractuales y por lo tanto te libera del cumplimiento de la obligación. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para establecer que no puedes confundir la prescripción negativa con la prescripción de una ejecución de sentencia, porque la distinción vamos a encontrarla del derecho que corresponde la obligación. Hablábamos del ejemplo del mutuo con interés, esa es una obligación sustantiva. Y si tú tienes en un momento dado el derecho de ejecutar una sentencia en donde vas a poder exigir el cobro de una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, sí es sustantiva, pero al mismo tiempo es procesal, porque los códigos procesales te dan a ciertos años para poder ejecutarla, como en materia civil, son 5 años para poder hacer exigible la ejecución de una sentencia. Pero es muy diferente la prescripción de la ejecución a la prescripción de la obligación. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, porque el documento fundatorio del derecho, si te prescribe la ejecución de la sentencia, va a ser tu sentencia, valga la redundancia, ya no el documento original, porque ya se transformó. Y es a partir del incumplimiento de la obligación de la sentencia cuando empieza a correr el plazo de la prescripción negativa. Espero estar siendo lo suficientemente claro. Entonces, recuerden esto, no confundir prescripción negativa con prescripción de mala fe. Son cosas distintas, son temas totalmente diversos. Y por lo tanto, la prescripción negativa se refiere precisamente a la no exigibilidad del cumplimiento de obligaciones contractuales y, como lo traté hace un momento, en casos excepcionales de obligaciones extracontractuales. Pero la esencia de esta figura es liberarte del cumplimiento de obligaciones. En eso consiste precisamente esta prescripción negativa. Y como antítesis o contraparte, la prescripción positiva, lejos de liberarte, te da derecho de adquirir derechos, como sería el derecho de propiedad. Y bueno, amigos, esta cápsula es muy breve, pero con el afán de que precisemos estas terminologías de las prescripciones. Muchas gracias. ¿Cuánto me llevé?